Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, soy Susana Matus, todos ya me conocen. Eh, Empieza este nuevo año de Pensando lo Vincular. Queremos darles la bienvenida a este espacio que ya hace muchos años justamente hemos denominado Pensando lo Vincular. El eje temático para este año es experiencias en la clínica de la diversidad. Nos interesa especialmente trabajar desde una perspectiva que tenga en cuenta la construcción de las subjetividades a la luz de los nuevos imaginarios sociales, familiares, culturales, tratando de pensar estas afectaciones en nuestra clínica. Para los que vienen por primera vez y para los que ya son habitués, les contamos que los primeros y terceros viernes del mes, de 12 a 13:45, nos reunimos por Zoom para compartir reflexiones y experiencias acerca de nuestras prácticas. El equipo coordinador del ciclo de este año está compuesto por las licenciadas Mercedes García Santillán, Andrea Racetti, Greta Bruffi y yo, Susana Matus. Antes de comenzar con la mesa de hoy, les adelanto la próxima, que es recién el tercer viernes de mayo, o sea, el 16 de mayo, ya que el 18 de abril, que sería el tercer viernes de abril, es Semana Santa, y el primero del mes que viene, el 2 de mayo, es feriado puente. Así que recién nos volveríamos a ver el 16 de mayo. En ese momento, la mesa que vamos a presentar se llama Lo Grupal y lo Comunitario, Travesías de lo Colectivo, con Marina Gitter y Gabriela Bassani, y la coordinación va a ser de Greta Bruffi. Bueno, por supuesto, los esperamos. Bueno, vamos a la mesa de hoy. Este viernes 4 de abril iniciamos nuestro ciclo con la mesa Diversidades y Entramados Culturales en las Migraciones. Temática que nos convoca en estos tiempos donde por diferentes razones los más jóvenes y los no tan jóvenes, sea por deseo o por alguna necesidad, se ven atravesados por estas situaciones. En esta oportunidad hemos invitado a 3 de las autoras del libro Parejas y Familias Migrantes, una dimensión psicoanalítica, cuya compiladora es Lisette Weissman, una de nuestras invitadas, y que fue editado por la editorial Blucher, después me dicen si lo dije bien, en Brasil, pero lo interesante es que fue editado en lengua castellana, lo cual ya da cuenta de las diversidades culturales puestas en juego. El libro, por si a alguien le interesa, está en Amazon para comprar fuera de Brasil. Bueno, nos acompañan hoy, voy a presentarlas. Adriana Navarrete Bianchi es uruguaya, residente en Brasil, psicoanalista de la, lo voy a decir en castellano porque me cuesta difícil en decirlo en portugués, Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Rivera Preto, miembro de la Asociación Brasilera de Psicoanálisis de Familia y Pareja, coordinadora de la Comisión de Psicoanálisis de Familia y Pareja de FEPAL desde 2021, que es la Federación Psicoanalítica de América Latina, profesora de cursos y grupos de estudios sobre psicoanálisis vincular y el pensamiento de Janine Bluget, y es compiladora del libro Psicoanálisis de Familia y Pareja, Reflexiones Latinoamericanas, y autora de varios trabajos publicados en libros. Bueno, voy a presentar a las 3 y después le voy a dar primero la palabra a Adriana. Lisette Weissman es uruguaya, residente en Brasil, postdoctora en psicología, psicoanalista de parejas, familias e individual, miembro del Departamento de Psicoanálisis del Instituto Sede Sapientae de la Asociación Brasilera de Psicoanálisis de Familia y Pareja y profesora del Centro de Estudios Psicoanalíticos, profesora invitada de Sede Sapientae y en la Universidad de Sao Paulo. Libros escritos: Familias monoparentales, Atención psicoanalítica de familia, Interculturalidades en los vínculos familiares, Parejas y familias migrantes. Y nuestra querida compañera Marina Ravenna Selvatici, que todos la conocen, argentina, italiana, psicóloga de la UBA, psicoanalista vincular, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, o sea, nuestra institución,
exdirectora de docencia de la PPG, ex profesora del área de grupos en el Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, coordinadora de grupos de reflexión en la Diplomatura Superior en Vínculos de la PPG CONUCES, numerosas intervenciones en crisis institucionales en escuelas, hospitales, empresas de Argentina y diversos países latinoamericanos, hace clínica con grupos terapéuticos, parejas y familias, y fue profesora invitada por René Caes a dictar conferencias sobre grupos en la Universidad de Lyon 2, Francia. Trabaja con migrantes en español, francés e italiano. Bueno, esta es la presentación. Le voy a dar la palabra a Adriana y bueno, cada una de ellas tiene más o menos 15 o 20 minutos y después que termine la exposición de las tres, abrimos los micrófonos para que, bueno, todos puedan intercambiar, preguntar, comentar. Bueno, creo que es un tema re interesante, así que va a estar bueno. Bueno, Adriana, te damos la palabra. Placer estar aquí, un honor estar aquí, no solo placer. Y bueno, este es el libro. Voy a hacer, Lisette, la propaganda del libro. Perfecto. Este es el libro que está en español y fue hecho con la organización de Lisette, que fue editado juntamente con este otro, o sea, que es el de FEPAL, el de la colección FEPAL Psicanálisis, que también está en español, está en portugués y en español. Entonces fueron los dos primeros libros escritos en español por una editora brasileña, ¿tá? Bueno, entonces no voy a gastar más tiempo en esto y voy a entrar al texto, ¿tá? Es un resumen del capítulo que hay en este libro, ¿ok? Tá. Y yo digo lo siguiente. Pocas cosas, mi presentación tenía más a ver con migración y pertenencia, ¿tá? Y ahí digo, pocas cosas movilizan emocionalmente tanto como migrar. Podríamos pensar que alguien que se preocupa, que se propone migrar de su país de origen, está dispuesto a afrontar el reto de lidiar con las incertidumbres, las novedades, las instabilidades de su elección, que su elección necesariamente traerá con él. Pero la realidad puede ser otra. La migración suele producirse por una necesidad de supervivencia física, económica, política o emocional. Pero en este capítulo me centraré más concretamente en algunas de las dificultades que pueden ser necesarias enfrentar para tratar de construir un sentimiento de pertenencia e identidad en cada individuo migrante, pensándolo desde el enfoque teórico del psicanálisis vincular. ¿Ok? ¿Estoy Ok. yendo muy rápido? No, muy bien. Independientemente de las razones por las que alguien migra, es posible imaginar desde un modo de ver idealizado que este acto quizás traería con él el deseo o disposición a aventurarse en algo nuevo y que esta novedad podría ser interpretada como algo interesante, estimulante, desafiante o incluso tranquilizador. Pero en la realidad puede no ser exactamente así para la gran mayoría de las personas. Lo que se observa es que hay múltiples posibilidades de reacción, no apenas positivas o negativas, pues la condición humana de vincularse y reaccionar frente a novedades o adversidades también es múltiple y compleja. El hecho de haber migrado pone al sujeto con todo su arsenal de condiciones y dificultades individuales frente a demandas de nuevos vínculos o tipos de vínculos antes desconocidos.
bien como a una nueva situación cotidiana, a nuevas situaciones cotidianas de todo tipo de desafío. Esto hace con que los vínculos que siempre exigen un trabajo para construirlos, para los sujetos, sea todavía más costoso que lo habitual, tanto para el sujeto migrante como para aquel que esté en el vínculo con él. No es solo para él, ¿no? Como dice Puget sobre este costo, vínculo en cuanto entidad exige un trabajo, tiene un costo, al cual es llamado de impuesto a pagar. Se trata de un hacer algo que necesariamente descoloca de un posicionamiento narcisista a quienes habitan el vínculo. Pertenecer solo es posible en el contexto de la potencialidad del entre dos infranqueable, el de la diferencia radical, el del encuentro-desencuentro entre dos o más alteridades, o sea, dos otros, ¿no? De esa forma podemos pensar podemos pensar en una variedad de situaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden ser idealizadas donde se puede imaginar que el migrar sería como un adentrar a un mundo por explorar y rico de posibilidades y descubrimientos, o hasta aquellas en que la migración se dio por razones en que desde el principio se tendría la intención de, entre aspas, volver al país de origen lo antes posible. Y como consecuencia de eso, de ese deseo, perdón, puede que se haga lo posible para simular un estar en suelo extranjero, entre comillas, como si ni se hubiera migrado. Para lograr esta ilusión se puede escoger mantener contactos apenas con grupos cerrados de otros migrantes y o lanzar mano del uso de los medios informáticos, redes sociales, WhatsApp, con los viejos amigos y la familia de origen, creando así relaciones específicas y reducidas a grupos de semejantes o supuestamente semejantes, como forma de defenderse de una realidad temida o negada. De esta forma se escoge y distingue lo bueno de lo malo, lo peligroso, porque diferente de lo familiar, o sea, peligroso porque es diferente de lo familiar, y el juego de valores y moralidades queda restringido a una dicotomía simplista y preconcebida entre lo viejo, conocido, seguro o lo nuevo, no familiar, peligroso. Es importante destacar que confrontarse con la novedad, lo diferente, nos hace percibir que muchas veces no estamos equipados para lidiar con la demanda que nos exige lo nuevo y principalmente lo diferente. A esto podemos sumar la necesidad de que se tenga que redefinir ciertas certezas y sentidos que antes podrían ser algún tipo de base a priori para la discriminación de lo bueno o malo, peligroso o reconfortante, posibilitando un estar en el mundo menos turbulento y seguro, porque gran parte de las cuestiones cotidianas podrían estar preestablecidas como seguras y familiares. Una vez que se migra, por la razón o necesidad que sea, ya no hay vuelta atrás. El lugar al que se pertenece por nacimiento, independiente de dónde se intente establecer, acaba convirtiéndose en un lugar inestable, no fijo, poco claro e incómodo. Y en consecuencia, a pesar de las múltiples posibilidades de reaccionar ante esta nueva realidad,
por más que se intente construir defensas emocionales, ya no existe un lugar estable, cómodo y seguro. Percibir esto resulta en un malestar insoluble y al mismo tiempo trae con él una fantasía de que si se volviese al lugar de origen, todo estaría resuelto. Entre tanto, esta posibilidad es algo que no resulta ser una solución, porque el lugar que se dejó ya no es el mismo para aquel que migró. Sus referencias de mundo y de forma de vincularse con otros sujetos mudaron. Y además de eso, los parientes y amigos ya no los ven como antes. Hay una película uruguaya llamada Whisky, ¿se acuerdan? De 2004, ¿tá? Existe en la internet, la pueden bajar, ¿tá? Con dirección de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, que nos cuenta, entre otras cosas, cómo cada parte de una migración, o sea, el que se fue y el que quedó, son arrebatados para un malestar, por un malestar. El coraje, entre comillas, del que emigró, la inacción, entre comillas, del que se quedó, crea una comparación constante entre ellos. Además de eso, es como si se estableciese una deuda constante e impagable con el que no migró, ya que tuvo que quedarse, entre comillas, con la parte más pesada y triste, visto que el futuro y la esperanza se fueron, entre comillas, con el migrante. Estos malentendidos hacen con que el vínculo quede lleno de ruidos que tal vez sean imposibles de ser traspuestos. Mismo entre desconocidos, muchas veces se escuchan relatos de personas que cuando vuelven a su país de origen, por ejemplo, un español que vivió en Brasil y cuando retorna a España lo llaman de latino, cucaracha, de forma depreciativa, y cuando estaba en Brasil era gringo. Es decir, se adquiere un estatus de extranjero intruso permanente, todo junto, ¿ok? Independiente de donde se haya nacido o se esté viviendo, como si al migrar se hubiera cometido una traición o se estuviese contaminado por algo que ya no puede ser restituido a su estado original. Sobre este aspecto nos dice Nancy en su libro El intruso. Una vez que está ahí, si sigue siendo extranjero y mientras siga siéndolo, en lugar de simplemente naturalizarse, entre comillas, su llegada no cesa. Él sigue llegando y ella no deja de ser en algún aspecto una intrusión. Es decir, carece de derecho y de familiaridad, de acostumbramiento. En vez de ser una molestia, es una perturbación en la intimidad. Ahí soy yo de nuevo. La posibilidad de naturalizarse, entre comillas, a que se refieren en sí, también es algo incierto e inestable. Puede que se consiga hablar el idioma perfectamente, se conozcan las costumbres y las comidas, pero el hecho de tener experiencias y vivencias de otros mundos, en algún momento esta verdad salta, mismo cuando se intente de forma no saludable atacar sus propios recursos para naturalizarse.
escoger una lengua, un país, unas costumbres o una educación a otra como mejor y superior es una forma recurrente entre las varias posibilidades de lidiar con las diferencias y novedades promovidas por el contacto con otra cultura. Este es un tema interesante para profundizar, pues arrastra con él confusiones y dificultades a veces difíciles de transponer. Los griegos antiguos designaban a todo aquel que no era griego, ¿ah? Como con el término bárbaro. Se significa, o sea, bárbaro que significa no griego y consecuentemente no yo, no nosotros. Bárbaro es la palabra que dice bar. Cuando el otro habla algún idioma, hace bar. Entonces es como si fuese el ruido, por eso bárbaro, ¿está? No, mirá vos. Sea en un sentido neutro o marcado, o en un sentido negativo, marcado, no marcado o marcado, de la misma forma como la palabra brasilera gringo, que puede ser peyorativa o neutra. Así, lo que no entiendo, no reconozco como semejante, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la cultura, queda caracterizado con un colorido despreciativo y consecuentemente es excluido. Adri, anda achicando, ¿sí? Sí, me faltan dos hojitas. Bueno, Por ahí las puedes resumir. podemos decir, ¿es posible? Dos Digo, por ahí hojitas. puedes resumir un poquito, ¿sí? Dale. Podemos decir que la experiencia de emigrar coloca en un grado más intenso la diferencia, es decir, la diferencia radical, la alteridad de cada sujeto queda resaltada debido a la evidente diferencia imposible de ser negada, porque la forma de ser, el modo de vestir, de hablar y pensar son evidentemente diferentes. Frente a esa involuntaria transparencia de quién se es y de su origen, el sujeto queda vulnerable a ser visto y consecuentemente y cuestionado sobre una intimidad por cualquier otro que lo aborde o cuestione, independiente de su deseo. Podemos pensar que por vivenciar tal vulnerabilidad es necesario que el migrante tenga un acto de coraje y en vez de activar defensas para intentar anular dicha fragilidad, pueda intentar aceptar esta diferencia y lidiar con ella de forma en que se pueda crear algo nuevo y creativo en los vínculos. Podría suponer que cada miembro de un grupo, se podría suponer que cada miembro de un grupo, de una pareja o de una familia, reaccionarían de manera similar, porque pueden estar viviendo los mismos conflictos y desafíos, pero no es así que ocurre normalmente. Aunque haya el mismo color en la lectura del grupo, cada individuo coloreará su experiencia con sus propios matices, llevando en cuenta para ese matiz su subjetivación singular y su vivencia social en el contacto con el otro, que establecerá o no un vínculo dentro de la diversidad cultural, de una diversidad cultural. Nos recuerda Puget sobre pertenecer. Habitar espacios sociales nos pone en contacto con la frágil e inestable pertenencia social, así como la pérdida de ilusión de alcanzar una identidad sólida o de que la meta sea esa. Los resultados son azarosos. En los conjuntos conviven sujetos relacionados entre sí por semejanzas y a veces complementariedades, mediante los cuales se pretende iludir la fragilidad de la pertenencia.
pienso que al migrante, el extranjero intruso, cabe el trabajo de acomodarse a un lugar nada cómodo e instable, pero desde otro punto de vista trae con él un lugar potencial bastante creativo y enriquecedor, mismo que solitario y transitorio, pues usando su ajenidad consigue cuestionar y ampliar los modos de ver instituidos como únicos o posibles. No es un trabajo fácil ni seguro, pues ni se alcanza una identidad sólida y una pertenencia definitiva, pero respetando las varias subjetivaciones singulares y sociales adquiridas por el sujeto en sus diferentes vivencias en cada país, de nacimiento y de pertenencia, puede que se consiga una singularidad única que tal vez lo equipe para lidiar de forma creativa con las situaciones y desafíos de la vida. Último párrafo. Intentar anular las diferencias entre los sujetos y las culturas para, como semejante, poder estar más cómodos en el vínculo es de una violencia extrema, pues anula toda base identitaria del sujeto, desterrándolo violentamente de su origen y de su verdad más profunda, además de perderse la posibilidad de la extrema riqueza que trae soportar el malestar de la no definición. A final de cuentas, ¿de dónde eres? ¿A qué cuadro hinchas? ¿Dónde te gusta más vivir? Todo extranjero escuchó eso en la vida. Un conocido respondía a estas preguntas diciendo, soy del mundo, de ahí, del medio del océano. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, mucho para que después podamos intercambiar, pero bueno, le vamos a dar la palabra a Lisette porque hay mil cosas que dijiste re interesantes. Bueno, Lisette. Bueno, buen día para todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí. Tanta gente querida que estoy viendo en los cuadraditos aquí, de todos lados del mundo y de varios países geográficos que tiene que ver con nuestra temática y también con las raíces, ¿no? Era divertido porque al principio cuando íbamos haciendo el post, mi nombre quedaba sin nacionalidad. Entonces ahí aparecía la pregunta, ¿de dónde sos? Y la respuesta es siempre extranjero, pero las nacionalidades van como conversando. Y quería contar un poco cómo surge este proyecto, porque al final los autores de este libro quedamos de alguna forma, de la misma forma que pensamos la migración en diversidad, conversando entre nosotros. Fue una situación, yo tenía, y a veces voy a equivocarme de lengua porque no hablo más en portugués que en español sobre este tema. Yo tenía un sueño que era escribir en mi lengua materna. Y empecé a pensar cómo podía hacer ese sueño. Un editor argentino me invitó a hacer una compilación. A mitad de camino me dejó en la mitad del camino por la situación argentina y yo dije, yo de esto no me bajo. Empecé a convocar colegas que podían escribir en español, que podían escribir del tema. Junté dos líneas de investigación que yo tengo, que es parejas y familia. Yo me formé, igual que todos ustedes, con Isidoro y Janine cuando vivía en Uruguay. Y después todo el tema de la migración que fui trabajando, porque trabajo en Brasil en tres idiomas, ¿no? Trabajo en español, inglés y portugués. Y ahí junté esos temas y eran dos líneas difíciles de encontrar personas que pudieran unir los temas y escribirlo en español. Ahí contracté a la editora Blusher, que es con la que yo publico aquí en Brasil, y ellos aceptaron porque querían, como contaba Adriana, empezar una nueva línea en español. A partir de ahí fuimos armando el libro y después fui pensando que había personas brasileras que podían participar del libro. Y ahí empieza el trabajo, porque había que traducir.
Y yo creo que parte del tema de todo migrante tiene que ver con la traducción. Y siempre que se traduce, uno es infiel. La traducción tiene de base la infidelidad y siempre es traicionar. Hay autores que hablan que cuando un migrante o un políglota o alguien que habla varias lenguas está hablando en una lengua, la lengua materna está debajo de ella en sufrimiento. Yo creo que todo migrante tiene que tener una plasticidad psíquica muy importante que lo coloca en un lugar de péndulo constante entre su lengua de origen, su país de origen y el país al cual migró y la lengua que está utilizando. Entonces, a partir de todo eso, yo fui preguntándome mucho, porque, bueno, aquí en San Pablo es una ciudad que hay personas de todo el mundo. Yo empecé trabajando, y ahí nos conocimos con Marina, con expatriados, que eran funcionarios de las empresas multinacionales que venían a trabajar aquí y me contrataban porque yo hablaba español. Y a partir de ahí empieza mi interés, porque voy atendiendo personas en diferentes idiomas. Y yo voy pensando qué fuerza tiene la lengua para expresarse. Inclusive cuando yo voy a elegir una analista aquí en San Pablo, también apareció esa discusión en mi cabeza. Entonces, voy a volver a lo que tiene que ver con la traducción. Otra de las cuestiones, yo en el libro publiqué 2 artículos. Uno se llama La clínica vincular con pacientes multilingües, y ahí voy a hablar un poquito de cómo fui estudiando lo que tiene que ver con la mudanza del idioma, y el otro se llama Parejas migrantes, interculturales y multilingües. Entonces, cuando volvemos a pensar lo del idioma, a mí me hizo pensar mucho un paciente que yo estaba atendiendo y que él era de Bélgica, y él elige, porque esa es otra de las cuestiones, cuando uno analiza en varias lenguas, cuál es la lengua que el analista y el paciente van a usar para intercambiar aquello que tiene que ver con la asociación libre que nos decía Freud. Y lo que acontece es que tiene que dar como un enganche entre las lenguas que el analista conoce, las lenguas que el paciente habla y aquella lengua que se elige para comunicarse. No necesariamente es la lengua materna. Hay pacientes que eligen poder comunicarse en otra lengua que no sea la lengua materna. Claro que no, en el inicio siempre pensé que la lengua materna era aquella que iba a posibilitar hablar más concienzudamente del inconsciente. Y lo que fui viendo es todo lo contrario. Y me lo enseñó este paciente belga. Él eligió atenderse conmigo en portugués. Portugués no era mi lengua materna y no era la lengua materna de él. Pero en un momento, cuando él va hablando, él me dice, yo nunca podría hablar mal de mis padres si fuera en belga francés. A partir de ahí, yo fui buscando psicoanalistas que hablasen en varios idiomas y que trabajasen en varios idiomas. Encontré un libro en el Museo de Freud de Viena de varios psicoanalistas que fueron exiliados por la Europa nazista para Londres, se juntan en un consultorio y arman después un libro, que si después quieren les paso, hablando de cómo era hacer análisis en otra lengua. Y a partir de esto que les cuento del paciente belga, lo que fui dándome cuenta que la lengua que no es la lengua materna ayuda a aquel migrante a alejarse del superyo materno. La lengua materna, de alguna forma, nos pone más en contacto con aquellas figuras primarias que tal vez por la represión no permitiría que eso fuera hablado en otra lengua. Y a partir de ahí fui viendo que la tercera lengua o la segunda lengua aparece como una lengua de la liberación, una lengua que permite alejarse del superyo materno y también que deja un inconsciente como más lábil, si podríamos llamarlo así. Voy a ir hablando de lo siguiente. Bell Hooks
no sé si la conocen, es una americana que trabaja un poco para pensar, escribió un libro que se llama Enseñando a transgredir, y ella va pensando cómo los negros americanos, que eran todos esclavos que habían sido traídos por los colonialistas, deciden armar una lengua a partir del idioma inglés. Por un lado, el inglés era la lengua del colonizador, pero ellos fueron modificando algunas palabras dentro de la lengua inglesa que le permitió hacer lo que después se conoció como los Negro Spirituals. Ellos cantan con un formato que los americanos no entienden, como si fuera otra lengua. Pero el inglés les posibilitó, como ellos venían de tantos países de África, como una base común para poder comunicarse. Y ella dice que de esa forma la lengua estaba siendo usada como un instrumento de resistencia y de transgresión. Ella le llamaba a esa lengua una contralengua. Entonces, todo lo contrario de lo que podría ser pensado, ¿no? Yo estaba pensando también que aquí en Brasil, cuando vienen también los negros, la migración es muy importante, el 55% de la población brasilera es negra, ellos también desarrollan una forma de burlar al colonizador portugués, que es una forma de pelea que ellos dicen que es una danza, pero ellos están practicando una forma para poder establecer esa lucha. Y a partir de eso, y trabajando con pacientes, vuelvo a mí, trabajando con pacientes en varios idiomas, encontré también una filósofa que se llama Bárbara Cassin, que ella escribió un libro que se llama El elogio a la traducción. Y ella toma un concepto que uno de los directores de una multinacional importante llama como globish. Él dice que hay un idioma que nos atraviesa a todos, que no es específicamente el inglés gramaticalmente pensado como inglés, pero es la lengua en que todos nosotros rellenamos formularios cuando viajamos, sabiendo algunas palabras, y que él lo llamó globish, como si fuese un idioma global, pero que está basado en el inglés. No es un medio de comunicación, y sí un medio para rellenar como cuestiones, y que permite al migrante permanecer siempre en la zona de traducción, como si esa fuese una franja intermediaria. Ella le llama el in-between. Y lo que estamos viendo últimamente a partir de las lenguas, a partir de la globalización, pero fundamentalmente a partir de las migraciones, es que la lengua va perdiendo su carácter territorial para adquirir un carácter desterritorial. Se va desterritorializando de los lugares geográficos. Por eso cuando hablamos de migración no estamos hablando solamente de pasar de un país a otro. Brasil es un país global. Aquel que viene del nordeste se siente totalmente extranjero en el sur y en el centro. Entonces, no necesariamente hablamos de la geografía, y sí de otra forma de tratar de comunicarse. Entonces, las lenguas permiten al sujeto atravesar fronteras. Pero lo que se promueve es cómo permanecer en ese espacio de traducción. El migrante siempre tiene que quedar en en ese espacio de traducción, en un péndulo que va y viene, siempre enfrentado con la diferencia. Pero me parece que, y ahí está lo que Jeanine Pouget nos enseñó, nosotros también formamos parte de ese migrante, en la medida en que esa inestabilidad siempre la vamos a tener con nosotros, ¿no? Y la posibilidad de permanecer en el espacio de traducción nos permite siempre estar con una posible equivocación al respecto de la lengua, ¿no? Tiene que ver con desnacionalizar la lengua materna para siempre permanecer en el entre. Y ahí vamos a poder hablar de vínculos en plural. Ahora, ¿tengo más tiempo, Susana? Sí, 5 minutos.
Voy a hablar rapidito sobre las parejas interculturales. Yo hice mi doctorado pensando en familias de expatriados que vienen aquí al Brasil. Y a partir de eso fui estudiando sobre el concepto de la interculturalidad. La interculturalidad es un concepto que habla como si fuese una colcha de retazos que une pedacitos de las diferentes culturas, pero siempre en diferencia y siempre en conflicto. Entonces, cuando voy pensando estas parejas interculturales, que en realidad, si nos alejamos del concepto geográfico, todas las parejas son interculturales. Porque en realidad siempre cada uno trae una cultura que tiene que ver con la familia de origen y va tratando de hacer algo con esa cultura y con la que van creando juntos todas las parejas. Pero en las parejas interculturales aquello salta más a la vista. Y es como una discusión constante entre esos sujetos. Y a partir de ahí es interesante. Quiero traer un caso clínico cortito. Yo atendí una pareja, era online. Ella era brasilera, pero vivía en un país europeo. Él había nacido en Irak. Y entonces después, pero ellos se comunicaban en inglés. Ellos eran pareja y vivían en países europeos, cada uno en su país, y se veían solo el final de semana. Ellos discutían mucho. Y él todo el tiempo decía, ella no me entiende, ella no me escucha, no puedo comunicarme con ella. Y ella discutía, sin poder escucharlo mucho. Y algo de la transferencia surgió en mí, y ahí vamos a la interferencia que Isidoro nos decía, y a mí se me ocurre preguntarle, ¿cuál es la lengua materna de ustedes? Tal vez como esa forma de aludir que la lengua materna es aquella que nos va a habilitar a comunicarnos. Y fue muy interesante porque él dice que él hablaba en farsi con sus padres donde fue criado. Pero después fue mandado a un internado a estudiar en Turquía y estudiaba en árabe. Después él vive en un país europeo donde estudia, y él dice, y estudia en alemán, y él dice, si yo me pongo a pensar, mi lengua materna sería el alemán, porque es la lengua en la que yo estudié. Pero para hacer negocios, trabajar en una empresa internacional, multinacional, yo prefiero hablar en inglés, aunque el alemán es la lengua que me permite comunicarme mejor. En farsi solo hablo con mis padres cuando los veo. Ella, por otro lado, dice, yo soy brasilera, mi lengua materna es el portugués, pero toda la vida trabajé en la lengua del país europeo donde ella vive. Si escribo portugués, escribo con faltas de ortografía, esa no es más mi lengua. Pero para discutir, yo sé discutir en inglés. Y él dice, ese es el problema. Ella sabe discutir en inglés y para mí discutir es en alemán. Ahí fuimos trabajando que en realidad la falta de comunicación no tenía que ver con la lengua, que eso era como una falacia, ¿no? Como poder quedarnos con esa idea. Y para terminar, me dijo 5 minutos, no sé si ya estoy, me gustaría leer un párrafo de uno de los artículos que yo escribí. Ahí también tomé un caso de una canción de Ricardo Arjona que se llama Él y Ella, que él va contando una historia de una mujer cubana y un americano que va de visita a Cuba y se enamora de la cubana. Y entonces de las diferencias que van a tener que ir lidiando todo el tiempo. Para terminar, la filósofa Bárbara Cassin dice que el amor se sitúa entre dos fallas, lo no bastante extranjero y lo extranjero de más. Y yo digo, la gran incógnita en todo vínculo es cómo ser bastante extranjero para el otro. O sea, manteniendo espacio de individualidad y autenticidad sin llegar a quedar en un lugar extranjero de más, que aleje tanto al sujeto del otro que ese otro no lo afecte ni lo desafíe a construir un vínculo conjunto. Bueno, hasta ahí lo que... Bueno, mil gracias, dice muy re buena esta última frase. Bueno, la retomaremos. Bueno, Marina, Bueno, la verdad que este tema a mí me apasiona, el tema de las migraciones, hace muchos años que trabajo en esto, y
supongo y veo, además como tuve que hacer el prefacio, Lisette me dio el honor de hacer el prefacio del libro, además de los 2 artículos que escribí, que el tema migraciones sobrevuela a todos los autores, porque todos los autores tienen en su historia migraciones. Y esto es muy importante, porque es como que lo tienen en su piel. Entonces, Espera, Mari, no se te escucha. Saca la cámara y habla sin cámara, porque si no, no se escucha bien. Qué macana. voy a apagar la cámara entonces. Sí, Dale, dale, dale. dale, me parece que sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora Sí, sí, perfecto. dale. Bueno, es el destino del aparecer y desaparecer. Bueno, no, lo que quería decir es que el tema migraciones sobrevuela y appartiene a la historia de todos los autores, y eso hace que haya como una especie de metido en la piel el tema de la migración. Uno lo elige por la facilidad de los idiomas, pero además por las experiencias vitales propias y de la propia familia. Por otro lado, quiero retomar el tema de la lengua como poder, porque es un tema muy interesante y que retomo lo que decía Lisette de la desterritorialización de la lengua. Así como ella comentaba cómo los esclavos negros lograron luchar contra los apropiadores a través de esa transformación del inglés, eso se dio en muchas culturas. Por ejemplo, los hindúes, que tienen una multiplicidad de idiomas y de dialectos, lograron unirse para desembarazarse del colonizador inglés con el inglés. Es decir, lograron hacer una comunidad de resistencia a través del inglés. Lo mismo sucedió en Nueva Zelanda. Los maoríes no tienen lengua escrita. Entonces, los posibles tratados falaces en muchos casos que tuvieron que hacer con los ingleses a partir de 1800, después de que además los convocaron para las guerras, etcétera, como carne de cañón, terrible, pero lo hicieron a través del inglés. Lograron desembarazarse de los ingleses y hacer tratados a través de la lengua escrita inglesa. Eso muestra cómo esta desterritorialización es muy importante porque apunta a que justamente va más allá de la cultura, es como una fuente de poder. Además, hay que ver cuando se migra, no solo migrar hacia dónde, sino desde dónde se migra, ¿no? Que muchas veces, por más que en mi caso yo trabajo fundamentalmente con migrantes temporarios de empresas, pero hay una huida, una elección de distanciarse de los orígenes. Y esto se juega en las migraciones. Les voy a contar muy brevemente un caso. Yo tenía una paciente que trataba en francés, una paciente francesa, que uno de sus síntomas era que cuando estaba con sus pares franceses en Buenos Aires, no lograba articular palabras en francés. No, se le ponía la mente en blanco, no lograba pensar en francés. Y ella era francesa. Conmigo eso no sucedía. Conmigo el hablar en francés era absolutamente fluido. Y logramos descubrir que en la relación conmigo era yo la que quedaba en el lugar de la extranjera. Ella era la local, digamos. Y entonces eso sucedía porque logramos rastrear, ella era de familia de bisabuelos armenios que habían huido de Armenia y se habían instalado en Francia, afrancesando hasta el idioma y adecuándose a la cultura francesa en todo lo posible. Eran de familias donde la mujer era muy fuerte, el hombre muy débil y que moría prematuramente. Pudimos ver que esa esconder los orígenes
estallaba cuando se usaba la lengua en un país extranjero, como era Argentina, ¿no? Así que es muy interesante pensar un poco en los orígenes y en lo que se esconde muchas veces en las migraciones. Nosotros seguramente hemos encontrado en nuestra experiencia saltos en las historizaciones que a veces hacen las parejas o las familias o las personas migrantes y que tienen que ver con lo que Aide Feinberg llamaba el telescopaje, es decir, esconder los orígenes por un tema de peligrosidad. Estos saltos en los relatos solo pueden ser reubicados cuando se descubren esos orígenes, cuando se trabajan esos orígenes y que se pueda situarse en relación a las diferencias generacionales que muchas veces son negadas. Insisto entonces en el tema de no solo hacia dónde se migra, sino desde dónde, y muchas veces tiene que ver con la filiación. Ahora, la elección, la posibilidad de migrar en general es más frecuente en los hombres, que son enviados por empresas extranjeras a sus filiales de otros países. Las mujeres y los hijos generalmente acompañan. Son decisiones aparentemente decididas en conjunto, pero los efectos son muy distintos. El hombre se inserta en la empresa que tiene la posibilidad de usar el mismo idioma que él tiene y muchas veces se refugia en una pertenencia excesiva donde pensando que más horas de trabajo le va a permitir un rendimiento que justifique el esfuerzo de haber migrado y que además implique un ascenso en su estructura profesional. Pero, ¿qué pasa con la mujer? La mujer pierde sus referentes familiares, sociales, sin tener ninguna, entre comillas, ganancia. Y entonces ahí empiezan las situaciones sintomáticas, donde hay reclamos de que el marido compense toda la pérdida que ha sufrido la mujer a través de reclamos de total disponibilidad y de beneficios de las empresas. Imagínense que normalmente son las empresas las que pagan la vivienda en los migrantes. Hay requerimientos totalmente insólitos que muchas veces algunas mujeres realizan en ese momento. Y en ese momento se trata de tratar de ver qué es lo que está pasando. El marido se refugia a veces de una mujer vivida como complicada, pero en realidad la problemática que está presente es justamente ese malestar, ese vacío, y que muchas veces también no es tenido en cuenta en los hijos, que se enfrentan con una decisión no elegida, normalmente, que se enfrentan con un idioma generalmente distinto, en ámbitos totalmente distintos, colegios distintos, y que las familias a veces se vuelven o sobreprotectoras por miedo a la peligrosidad, entre comillas, del medio nuevo, o descuidadas totalmente y no pudiendo acompañar. Ahora, esta situación de enfrentar lo nuevo es muy interesante porque a veces en la decisión de emigrar, además de lo importante que pueda ser el marido, muchas veces se esconde conflictos en la pareja. Es decir, en la fantasía de emigrar hay una fantasía de recuperar el enamoramiento, de recuperar el enamoramiento de los primeros tiempos. Y eso está denotando una situación de conflicto. Ese
búsqueda de enamoramiento tiene que ver con estar enfrentando situaciones de crisis que no han sido explicitadas. Entonces, ese enamoramiento que se busca en la migración frente a lo nuevo también tiene que ver con una situación de búsqueda de algo así como de una repetición, un reencuentro con el enamoramiento, pero no olvidemos que, y esto lo hemos trabajado con Susana también, que la relación de pareja implica en un primer inicio también una situación traumática, donde la situación nueva del otro, lo ajeno del otro, muchas veces busca ser negada a través del enamoramiento. Entonces, esto mismo se replica en la búsqueda de migración. Ese enamoramiento frente a lo conflictivo implica a veces, digamos, identificarse en exceso con la cultura en la que está insertándose y negando o dejando de lado los orígenes. Hay veces que se tiene la fantasía como de un autoengendramiento, dejando de lado o buscando desprenderse de los orígenes de la lengua materna muchas veces. Tanto es así como en muchos casos se busca de trabajar a través de una tercera lengua, el inglés, que no sea ni la materna ni la de los orígenes, ni la nueva, digamos, del país nuevo. Ahora, así es como muchos pacientes buscan tratarse en el idioma con el que trabajan. Y en esto quiero incluir justamente lo que significa una clínica en el idioma materno. Es decir, la posibilidad de trabajar con el idioma de los pacientes crea una especie de espejo sonoro, que son términos de Ancieux, previo al espejo visual. Es como una envoltura transicional que permite dejar el ámbito conocido, envolverse en algo, digamos, conocido de otra manera o previamente conocido. Entonces, retomando esto, la pareja enfrenta lo ajeno del otro, pero la pareja enfrenta también lo ajeno de la nueva cultura. Y ese ajeno, que a veces es negado, tiene que ser de alguna manera incorporado como un desafío, digamos, que les permita entender lo difícil de la situación, pero como situación compartida, no como situación el marido encerrado en la empresa y la mujer lidiando con la familia. Es decir, si logran recuperar la dificultad como algo a trabajar entre ellos, posiblemente haya más espacio para entender las dificultades. Y además, muchas veces hay encierro en núcleos muy reducidos por negativas o dificultades para establecer nuevos vínculos, porque estos migrantes temporarios muchas veces tienen contratos por 5 años. Después, si la cosa funciona bien, justamente son promovidos, entre comillas, a hacer una nueva migración a otro país con otras dificultades y diferencias, lo cual determina que muchas veces se nieguen a formar nuevos vínculos, y esto es muy frecuente en los chicos, porque los van a tener que perder, y eso es un sufrimiento demasiado grande. Estas migraciones reiteradas realmente son una fuente de sufrimiento, y personalmente yo lo he vivido con mi hijo, que emigró a Colombia, y como el trabajo que con la familia, el trabajo que desarrollaba lo realizó muy bien, le propusieron migrar no sé a qué país de Asia. Yo dije, tenés cuidado porque de aquí no volvés, o si volvés
es de otra manera. Por suerte volvió a la Argentina. Pero les quiero decir que justamente una manera de promover por parte de las empresas es cambiarlos de país, ya que funcionarán bien en otro nivel, en otro país. Pero y el sufrimiento que tienen esas familias que muchas veces es negado. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Y justamente estos integrantes de la familia que ya dejan de ser migrantes temporarios para constituirse en nómades sin un origen establecido, son fuentes justamente de gran sufrimiento. Una propuesta, digamos, porque las empresas ven a veces el malestar en las parejas, en el expatriado que han contratado, pero no saben cómo enfrentarlo. A veces les ofrecen beneficios que no tienen nada que ver con la problemática. A veces les ofrecen cursos en la lengua del país hasta a domicilio con un costo grande para la empresa y que no soluciona nada. Entonces, una propuesta que realicé fue la posibilidad de crear grupos de reflexión con las mujeres de los expatriados. Es decir, grupos que puedan pertenecer, las mujeres pertenecer a expatriados de la misma empresa o de empresas del mismo idioma en el mismo país, ¿no? Fue una propuesta que realicé a la embajada correspondiente como para posibilitar justamente un espacio nuevo para las mujeres que les Mari, anda achicando, please, así bueno, sí, quedan ya estoy perfectas. terminando. Sí, Dale. un espacio nuevo para las mujeres que les permitan encontrar modos activos de enfrentar la situación que estaban viviendo, compartiendo las distintas dificultades. Y realmente esa posibilidad implica que la esposa pueda pasar a ser desde un acompañante pasivo a un sujeto activo donde cada uno pueda valorar la experiencia nueva sin negar las dificultades que les trae. Y en ese sentido, realmente tiene que ver con lo que dijo, no me acuerdo si Adriana lo dijo, me parece que sí, el ser ciudadano del mundo, ¿no? Mi padre me decía siempre, mi familia tuvo que emigrar de los nazis a la Argentina, mi padre siempre me decía, hay que aprender muchos idiomas porque hay que ser ciudadanos del mundo. Uno nunca sabe qué destino puede tener la propia vida, ¿no? Así que, bueno, dejo ahí. Bueno, Mari, gracias, como siempre, re interesante. Bueno, vamos a abrir los micrófonos para que todos puedan comentar. Me dice Lisette que hay dos autores también del libro. Supongo que uno es Nelson, que está por ahí. Sí. Hola, Nelson. Bien. Así que si querés presentarlos y cada uno decir una cosa cortita de algo Ah, del libro, dale, Lisette. está Inés Tosuato, que es María Inés Sadi de Tosuato, que ella escribió un artículo que se llamó Dejarás padre y madre, reflexiones psicoanalíticas sobre la migración en la construcción de la pareja, y Nelson Gottlieb, que escribió Apuntes sobre migrantes. No Así sé que si si quieren. quieren comentar algo, los dos autores que tenemos, ¿dónde está Inés? Yo estoy Inés está acá. ahí. ¿A dónde está? Ah, ahí Hola, está. Dale, acá. Inés, ¿querés ¿Me comentar algo? escuchaste, Susana? Sí. No, yo quería principalmente agradecer a Lisette la oportunidad emocionante, porque yo soy argentina, salí de Junín, provincia de Buenos Aires, y estoy radicada en Río de Janeiro desde los años 70. Y en esta mi evolución tuve toda la aproximación del psicoanálisis vincular directo con Isidoro y con María Cristina Rojas, que los homenajeo en este momento. Entonces, quiero decirles que tuve el atrevimiento de poner en el libro esa
migración interna de la familia, de una familia y de otra familia, que tanto se repite con las parejas en nuestra clínica, cuando llegan con esa interculturalidad que, como Lisette ya dijo, todos tenemos. Pero mi interculturalidad, lo que quería decirles es que yo siempre tuve un sentimiento, que así como mis abuelos habían migrado, y mi mamá migró de Brasil para Argentina, y después migré yo de Argentina para Brasil. Tuve un sentimiento que tal vez alguno de mis hijos también migraría. Y se concretizó él yendo a vivir al país que era un país para mí también en la época de elección, que fue Francia. Y las migraciones, cuando realmente vivimos la integración, quería traer esto. Si podemos decir, si yo puedo decir hoy, soy argentino-brasileña, porque así me siento. ¿Y a ustedes cómo les suena que alguien pueda decir, como Marina dijo, ciudadana del mundo? Sí, pero lo que yo me siento es argentino-brasileña. Entonces les dejo eso. Gracias a todas. Yo Gracias. puse una pregunta en uno de los títulos que dice, ¿migrar es un destino? Ah, está bueno. Bueno, Nelson, si querés comentar algo. Sí, pero más que bueno, recomendar el libro, me gustaría hacer pequeños comentarios sobre lo que ya vienen diciendo para, para no seguir abriendo puertas. Sí, sí me parece que es destacable uno de los puntos este, que trato de poner es esto lo que trae recién Lisette, de que hay un proceso de migración en la constitución subjetiva. Eso es independiente eh, de si migramos o no visualmente de un país a otro. Nada más. Me, me gustaría, Susana, pequeños comentarios sobre cada una de las tres. Vale, cortito, así damos lugar a los Dale. Para el coso. Adriana, me hiciste acordar, aquí yo vivo en Uruguay, y hay un cantautor que se llama Jaime Ross, ¿no? Tiene una canción sobre, parece que en Uruguay también es un lugar de paso, ¿no? Sobre los migrantes, y dice, el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan, el que se quedó no es tan gil, ¿no? Estas situaciones. Me pareció súper interesante esto de lo que decías te lo digo así, de la formación del yo, porque tiene que ver, capaz que después lo retomo con el comentario para Marina, porque tiene que ver con la constitución psíquica subjetiva, pero cómo pensarlo eh, a partir de que los que estamos aquí hablamos una lengua del colonizador. O sea, hay en la lengua eh, formas de ordenar que conducen a una obediencia. Esa es una de las preocupaciones en la clínica que me suceden. Y bueno, entonces es bien interesante poder pensar esto de la formación del yo y qué lugar le da en lo social al otro, al ajeno, al extranjero, como vos decís, la política. De Lisette, bueno, pero breve, me encantó esta idea de que la traición es un acto de resistencia y transgresión. O sea, cómo sacar a determinadas acciones de su única valoración moral para que abren a otras posibilidades de accionar y de sentir,
¿no? Bueno, me parece que es un trabajo psicoanalítico, claramente. ¿No? Bueno, hay muchas cosas para, para hablar, y sí, en la falta de comunicación de la situación de la pareja, ¿cómo juega esta idea de que la única manera de salir en los vínculos es a través de los acuerdos? O sea que hay un lado que tenemos que coincidir, ¿no? ¿Cómo poder pensar, yo diría imagen y semejanza de la traición, en otro tipo de salida que no incluyen un acuerdo entre las partes? Y por último, lo de Marina, eh, me parece fundamental este aspecto que traes del poder, ¿no? Porque es lo que se invisibiliza en los vínculos, y sobre todo creo yo, en un lado de la formación que tenemos, que las descripciones son conceptuales y no relacionales. O sea, se piensan en conceptos, los conceptos me parece que tienen que ver otra vez con una forma de organizar que tenemos en la lengua, y que proviene, insisto, que tenemos poco pensado, del hecho de haber sido colonizados y de mantener determinadas formas de sometimiento, ¿no? Me pareció increíble, y te quiero felicitar, Marina, que la salida que propones a cierto padecimiento sea grupal, y por lo tanto una cuota de autogestión, ¿no? A través de las mujeres. Bueno, Tuve cortito, ¿no, Susana? sí, muy bien, muy bien. Bueno, Vale, ahora sí, gracias. abrimos a todos, a los que quieran comentar, que no sean autores, pero que seguro algo tienen que ver con esto que nos pasa a todos, que o somos hijos de migrantes, o migramos, o tenemos hijos en migración, o migramos de todas maneras, de diversas maneras, de diversos lugares. Así que creo que es un tema que nos toca muchísimo. No, les voy a dejar la palabra, pero me quedé pensando mucho de cada trabajo una frase, ¿no? En el de Adriana, extranjero, intruso permanente. Me parece que es una definición muy fuerte de lo que se siente, ¿no? Porque ser intruso no es lo mismo que ser extranjero, no sé, bueno, da hay como un cierto sentimiento de una extranjeridad que no se puede, no sé cómo libidinizar, no sé cómo decir, ¿no? Y la frase que me quedó de tuya, Lisette, es ser bastante extranjero, pero no por demás, que tal vez tenga que ver con esto de ser intruso, ¿no? Y, y de Marina, ¿sabes qué me quedó, Mari? Lo de espejo sonoro. Me pareció tan lindo, porque es verdad, ¿no? Lo primero que aprendemos es escuchando la lengua del otro, materna, paterna, porque creo que me parece que ahora por suerte los padres también le hablan estoy leyendo un libro que se llama El padre infiel, y es muy interesante porque es un padre que habla qué le pasa con la paternidad, ¿no? Cómo se siente excluido y cómo ingresa al lugar de la relación con la hija. Pero bueno, no, es otro tema. Pero así que abro a los comentarios. ¿Quién tiene ganas? Levante, ponga una manito en el chat, no en el chat, este, En la pantalla. en la pantalla, gracias. No me salía. Traduje. Viste que siempre hay que traducir. ¿Sí? Bueno, vamos, chicos, alguno que se anime. La Nélida. Nélida, ¿dónde estás? Nelly, no te veo.
Bueno, sí, no te veo, pero estás, así que dale, Nelly. Arriba, arriba, atrás, a la izquierda. Acá estoy. Ah, ahí arriba. Ah, claro, está bien, porque va apareciendo, me tengo que acostumbrar a eso, que el que primero quiere va apareciendo más arriba. Sí, dale, Nelly. Bueno, primero agradecer a los expositores todos, todas, porque realmente me pareció extraordinario el tema y creo que nos toca a todos de alguna manera, o por nietos, o por hijos, o por lo que sea de migrantes. Lo de la colonización que acaba de decir Nelson, que me pareció también sumamente valioso, y bueno, lo que dijo cada una, además esto que trajo Marina con respecto al tema de las empresas, lo conozco bastante de cerca porque podría haber tenido la oportunidad, tuvimos la oportunidad de emigrar y no lo hicimos, por estas cosas de las empresas mandando a todos los lugares del mundo, y haber visto a mucha gente padecer muchas situaciones creyendo que iban a volver y no pudiendo volver, porque si no se quedaban sin trabajo, ¿no? Digamos, hay Eso. varias aristas ahí bastante complejas. Pero quería contar nada más una situación que me resonaba en función de esto, de un caso clínico, cortito, no voy a contar el caso, de una pareja que supuestamente tuvieron el acuerdo de irse juntos. Ella después expresa más bien haberlo seguido a él. Y él, creo que de acuerdo a lo que estaban hablando, huyó de su familia de origen, por motivos bastante complejos para decir. Y la consulta de la pareja era que no terminaba ella de adaptarse, hacía varios años que estaban ahí en Holanda, y ambos desconocedores del idioma. Y entre las cosas que les pasan, tienen un nene, tienen dos hijos y un nene que tiene problemas, pongo comillas, de conducta, que es prácticamente un dictador para el papá, ¿no? Papá lo llama así. Un nene pequeño, ¿no? No es un adolescente. Y es muy interesante un fenómeno que alguna vez por una intervención empezaron a pensar, que era la cuestión de que ellos se manejan con el inglés. Ambos son profesionales, trabajan y se manejan con el inglés. Se manejan con el inglés con todos, porque no pudieron con el idioma. Pero claro, resulta que sus hijos van a la escuela y hablan el idioma. Entonces pueden hablar entre los hermanitos el idioma, pero no con ellos, porque tienen que estar como pensando si cómo se dice y si la palabra esa que conocen eso no es. Entonces pensaba que cuando pude introducir esta idea de poderlo pensar, cómo les resultaba, se sorprendieron tremendamente. Y bueno, quería compartirlo con ustedes y a ver cómo lo piensan, porque también es ahí otra brecha donde lo más cercano se puede transformar en intruso o en extranjero, ¿no? Como pregunta a quienes están aquí en esta mesa tan interesante. Ah, bueno, o sea, la diferencia generacional que le pasa a la generación nueva, ¿no? Respecto de los padres. Claro. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Sí, dale. Sí, ¿Cómo? ¿Tu perdón. nombre? Mm, Marta Carbonero, sí. sí, bueno, gracias, Susana. Bueno, primero que nada, digamos, felicitarlos por el trabajo realizado, digamos. Me parece impresionante. Yo reconozco que resueno personalmente con este tema. Hace 38 años que vivo en Bariloche, soy oriunda de Buenos Aires, y la descripción que desde distintos ángulos ustedes han hecho me parece exacta. Y no quiero autorreferenciarme, digamos, en los comentarios, pero lo que me dio por pensar ante este cambio de década, cómo se da esto con los nómadas digitales, ¿no? O sea, conozco mucha gente, digamos, mucha gente joven fundamentalmente, que viaja con sus equipos por el mundo y se relaciona a través de lo digital, ¿no? Digamos, ¿cómo es este nuevo territorio? Me pregunto. Así que les agradezco haber sembrado esta pregunta, ¿no?
Pero ¿a qué te referís exactamente con nómades digitales? Son chicos que van con sus equipos y Ok, van sí, girando por el mundo ok, sí, con sí, sí. empresas que tampoco son de ese lugar. Este, o sea, esa construcción de subjetividad, ¿no? ¿Cómo se da? Muy Ok, difícil. ok, Donde sí, lo sí, único fijo es lo virtual, sí, porque el trabajo es el mismo, la empresa es la misma y la persona es la misma, pero la empresa no está en el mismo lugar y ellos por ahí viven 2 veces en Costa Rica, uno en Uruguay, en el mismo trabajo cambiando los horarios. Es súper complejo porque en un momento están al revés, después están bien. Bueno, yo quería comentar, ya que hablé, dale, dale. una pareja que Mercedes, Mercedes, gracias. presenta. Me encantó, estaba súper entusiasmada con este tema y me gustó mucho todo. Enseguida anoté parejas interculturales, apenas empezó a hablar Lisette, porque tengo una pareja que me dice unos líos bárbaros, y me dice un día, bueno, estamos re bien. El tema es cuando empiezan los cultural issues, dice, como los problemas culturales. Porque, bueno, tenían un casamiento y él llega con los amigos que venían de Buenos Aires, se los habían invitado, y ella sacada, que el papelón que habían mandado, no sé cuánto, dice, en Buenos Aires siempre es el invitado más uno. O sea, si es un hombre, viene con su pareja, si es una mujer, viene con su pareja, y ella le pareció un escándalo porque se casaba el hermano y los amigos de él habían aparecido con uno más cada uno. Dice, esto no es un problema de que a mí no me importa tu familia. Esto es porque ustedes son unos tacaños. Ustedes invitan a uno y ¿qué hace la mujer? Se queda en la casa. Y yo, en el fondo, veo que le dije que no tenía que ver tanto, me parece, con una cuestión cultural, sino como de alguna manera algo de lo que les pasaba con otras situaciones, que es un poco lo que decía Lisette, que decía Janine. En realidad, uno siempre es un migrante, en el sentido de que cuando está con otro tiene que migrar hacia el otro. Y en todo caso, si el casamiento es del otro, a ver tal vez cómo viene la mano, haber consultado algo, no asumir, porque cuando uno asume, imagina cosas que nunca están dichas, en fin. Yo no lo pensé como algo cultural, sino como que el otro se mandó un poco sin... Le habrá aburrido el casamiento del hermano, en fin. Pero me lo trajeron como, tenemos un problema cultural. En Argentina la gente invita más uno y acá parece que no. Y bueno, yo creo que en realidad es un poco avasallante. Cuando lo dijo Lisette, me remitió a esta situación. Bueno, ¿quieren las presentadoras, tanto Marina como Adriana, Lisette, comentar algo? Yo quería, lo que dice Marta sobre los nómades digitales. Yo cuando fui invitando personas para escribir en el libro, la había invitado a Cristina Rojas. Y Cristina Rojas me dijo que quería escribir sobre nómades digitales. Al final no escribió, me pidió para no participar. Bueno, ya sabemos el desprecio y me hizo acordar cuando ella decía esto, ¿no? Y quería contar también, no me acuerdo quién dijo alguna cosa que tiene que ver con lo que Mercedes también decía, de que empecé a escribir un trabajo que me hizo pensar, ya sé, Nelia, de los hijos. Y entonces yo empecé a ver un juego que hacen los hijos como una generación de la filiación que anula la parentalidad. Frente a la migración, muchas veces la generación filial, digamos, sabe códigos que los padres no manejan. Y entonces yo empecé a centrarme, por ejemplo, en las malas palabras. Los hijos dicen malas palabras entre ellos y los padres, como pierden la referencia social y cultural, no saben si lo que está diciendo es mala palabra o no es mala palabra. Entonces, por ejemplo, había una familia que venía de un país, de Uruguay o Argentina, y la madre dice, ay, pero caralho. Y la hija le dice, mamá, eso es una mala palabra. Y la madre dice, no, pero eso es como en español, es un pájaro, medio feo. Dice, no, acá eso es muy feo, muy mala palabra. Entonces,
algunas cosas que los hijos consiguen tener códigos, ¿no? Hay otras familias que el hijo es el que pide la pizza por teléfono porque ellos no los entienden. Hay códigos como de las diferentes generaciones que se rompen, ¿no? Había una madre africana, que ella era musulmana, y que la hija empieza a ir al colegio en una sociedad occidental, y empieza a bailar con las amigas, y le pide a la mamá que le compre un short. Y la madre está escandalizada. No se pueden mostrar las piernas. ¿Qué es eso de usar otra ropa? Y claro, la adolescente quería insertarse con sus iguales. Entonces, todas esas rupturas y ese juego con el extranjero está siempre presente. Bueno, fue lo que fui. Y de las parejas interculturales hay pila para hablar también. Yo quería hablar, quería decir algo, quería comentar. Sí. Que me parece que por ejemplo, sobre lo que estaba llamando la atención, voy por partes, como Jack Stripador. Lo que dijo Nelson sobre las personas que van, ¿no? Como con coraje, y los que se quedan con cobardía. Esto es la visión del que se quedó, porque la visión del que fue, a veces, el que fue con miedo, el que fue obligado, y se queda resentido de lo que se quedaron, porque ellos sí están en un lugar tranquilo y uno está acá rompiéndose, ¿no? Intentando sobrevivir en el inhóspito, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustó de esta idea, es de la idea de que no hay lugar bueno. Hay siempre un malestar creado en todos, no solo en los que van o en los que quedan, ¿no? Pero es muy común, ¿no? Que el que queda, ¿no? Se sienta depreciado, ¿no? Y el que vaya se sienta también teniendo que lidiar con cosas que el otro no lo hace, ¿no? Yo soy en realidad uruguaya de nacimiento, española de familia, porque toda mi familia es española, ¿ah? Y vivo en Brasil a más de 55 años. Entonces yo tengo 3 nacionalidades, ¿ok? Y yo podría decir que hay mucha cosa que yo hablo en español que no es uruguayo, es español de España. Y hay mucha cosa que yo hablo en portugués y que no tiene nada que ver con nada del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece, y pido perdón con mi portuñol, ¿no? ¿Cómo se establece en la familia, ¿tá? Cuando mis padres, yo era la que pedía la pizza, yo era la que hablaba con el mozo, yo era la que iba a pelear porque era la que mejor hablaba, la más vieja. Entonces, eso se alteraba, como dice Lisette, en la estructura de quién eran los padres y quién iba adelante y quién no, era yo. Pero era hecho de una forma en que era el grupo que tenía que sobrevivir a la situación adversa donde estábamos. Y niños o adultos hacíamos parte de este grupo. Yo me casé con un brasilero, tengo una hija brasilera y española también, ¿no? Porque tiene pasaporte español. Y en casa se habla en portugués, porque todos tenemos el portugués. En la casa de mis padres se hablaba el español en casa, pero teníamos el portuñol, porque se iba agregando palabras brasileras al español, ¿ok? Mismo que ellos tuvieran el español de España, yo el español uruguayo, ¿no? Se creó una lengua mezclada, ¿tá? Para que se pudiera establecer en el grupo una comunicación, ¿entienden? Entonces, y lo mismo ahora, mi marido sabe español,
Y cuando me peleo muy fuerte, me sale en español. Pero cuando me peleo más o menos, lo puteo en portugués nomás. Y lo mismo me pasa con mi hija. Mi hija también sabe español. Pero lo que quiero decir es establece una lengua común a la familia, que puede ser un retajo, puede ser un montón de palabras de otras culturas, ¿no? Pero que están ahí, que hacen parte de la comunicación, ¿entienden? Entonces yo creo que cuando uno consigue establecer este deseo de armar un grupo, se consigue una lengua para hacerlo, mismo que sea una mezcla de todo. Bueno, ¿Sabes qué pensaba? Bueno, disculpen que como sí, sí. coordino me doy el lujo, pero pensaba, Adriana, que más que una lengua en común es una lengua múltiple, porque me parece que lo que, digamos, como diría Nelson, la lengua del colonizador es que baja de arriba para abajo y tiene que ser una, ¿no? Y tiene que ser esa. Y me parece que la migración habilita, cuando puede no quedarse en el lugar del sufrimiento, habilita la construcción de lo múltiple. Entonces, Exactamente. y eso lo tenemos todos. A mí, bueno, cuento una anécdota chiquitita, pero mi marido es hijo de húngaros, nunca aprendió húngaro porque nadie se lo enseñó, pero aprendió de escuchar a los padres que hablaban. Y cuando llegamos a Budapest de viaje, me acordé del espejo sonoro. No podía creer que escuchaba, porque además húngaro no se habla en casi ningún lugar. No, y entendía todo, ¿no? Entonces, la Exacto. felicidad que tenía de entender, pero digo, no era común a nada, pero estaba en su, no sé, en su trama vincular, estaba como una marca a fuego, ¿no? Entonces, digo, me parece esto, ¿no? Yo creo que la migración es una oportunidad para, bueno, dos cosas que a mí me interesan mucho, que salir de la jerarquía, que tendría que ver justamente con el tema del poder, en ese sentido que los padres y los hijos entren en un cierto lugar de paridad, está bueno, porque se ayudan mutuamente. Y también salir de lo uno, ¿no? O sea, la multiplicidad como algo creativo, no como un sufrimiento, porque parece Claro. que si no ¿no? estaríamos tratando de encontrar otra vez, bueno, nada, se me iba ocurriendo eso, para aportar a No, la letra. bárbaro, bárbaro. Perdón, Andrea, la multiplicidad está producida por la traición, por no volver a los orígenes. Exactamente, pero la traición es el Exacto. modelo del Y colonizador. Claro, Adriana, te La sale claro. muy bien traición, el uruguayo. ¿Hablo ¿eh? bien el uruguayo? Bueno, bárbaro. El uruguayo Yo. Ah, No, Bueno, todo esto da lugar a a- montones de cosas, ¿no? Esto de la traición y cómo sostener los orígenes, ¿no? Me hace pensar a una experiencia súper interesante que realizaron hace unos años en Sicilia. En Sicilia, Italia, hay una agrupación que se ocupa, como ahí hay muchísimos migrantes que vienen de África, porque África está cerca, se ocupa de contenerlos y trabajar con ellos. Y una persona, una mujer africana, en un grupo terapéutico, se estaba dejando morir. Se había enfermado de no se sabía qué, porque no le encontraban el motivo o la causa orgánica. ¿Y qué hizo el terapeuta? Incluyó en el grupo una persona del mismo origen étnico de la persona que le estaba pasando esto. Y lograron descubrir que a través de esta, digamos, esta intermediaria, de alguna manera, que hablaba en este dialecto, que el padre de esta paciente había muerto en África y que ella no había podido enterrarlo con los ritos adecuados a su cultura. Entonces era como que merecía morir. Y el hecho de trabajar con eso le permitió no solo facilitarle que fuera a hacer el rito a posteriori, sino entender cómo hay situaciones culturales tan profundas que que se transmiten a través de la lengua,
digamos, por más que sepa muy bien la lengua del lugar la persona en cuestión, ¿no? Y voy a retomar algo que dijo Nelson, la importancia de los grupos, ¿no? En los grupos de reflexión con esta gente, mujeres de expatriados, que tiene que ver con un nivel de horizontalidad, ¿no? Y digamos, de experiencias compartidas, pero además de favorecer las situaciones, digamos, insisto, de horizontalidad, porque si no hay siempre una, digamos, una verticalidad que se juega de alguna manera. Estas mujeres habían constituido sus propios grupos y así lo enfrentaban, ¿no? Hay muchas experiencias interesantes. Por ejemplo, un psicólogo suizo, Bategay, hizo grupos terapéuticos con turcos en Suiza que sufrían, porque los turcos son de origen, digamos, de experiencias familiares muy fuertes, y en un país tan individualista como la Suiza, había muchas fuentes de sufrimiento, y pudieron trabajarlo en grupos terapéuticos de turcos con la subjetividad y la posibilidad de individualizarse a partir de la pertenencia, y eso se da en los grupos. Bueno, nos quedan 5 minutos. Había alguien por ahí que tenía ganas. Espera, bueno, le voy a dar primero a Edith, que no había hablado, Marta. Dale, sí, No, Edith. no. Gracias. Perfecto. Bueno, agradecer y felicitar como los demás, porque es recontra interesante todo. Yo tengo experiencia de parejas que vuelven de la migración después de haber estado varios años, o en algún lugar o en algunos lugares, y haber armado equipos muy fuertes, la pareja o la familia, la pareja con los hijos. Y haber armado una trama donde ellos se arreglaban entre ellos, frente al lugar extranjero. Y cuando vuelven a la Argentina, estos son las parejas, que son dos parejas, una pareja y una familia, ni vuelven los mismos que se fueron, ni encuentran a los mismos que dejaron. Llámese amigos, familia. Entonces hay un desencuentro entre la vida que armaron y la vida que ellos esperan, o se espera que ellos tengan, que vuelvan, por ejemplo, a los domingos, almuerzo de los domingos, a visitarse, a salir con los amigos. Y ellos no son esos, pero no saben cómo hacer. Y no es parejo, porque por ahí la pareja, la mujer se encuentra con sus amigas, entonces sale, cosas que no hacían afuera. Y hay un tema de muchísima dificultad de poder recrear y rearmar nuevamente una pareja o una familia, en el otro caso, que sea con los vínculos que dejaron acá y que tienen que rearmar. No, quería contar esto porque es otro capítulo de los que vuelven, ¿no? Claro, claro. Me Bueno. parece interesante pensar que es una forma de funcionamiento cuando se está fuera, porque están en peligro, porque están en guerra, y cuando vuelven, ahora no están en guerra, no saben cómo lidiar en no estar en guerra, y también no saben cómo lidiar con los otros, que también, como los otros están acostumbrados a que estén excluidos, no a que estén incluidos, y ahora, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿se puede vivir en el presente sin valorizar o prestigiar una forma única de ser o de relacionarse? Esa es la cosa. Porque si hay una lengua buena, un origen buena, una y otra mala, ahí se jorobó el arbolito, como se dice en Uruguay, ¿no? A ver, chicos, nos falta muy poquito, pero me dice Greta que hay 2 personas que levantaron la mano que yo no las vi. ¿Podés nombrarlas, Greta? Así le damos la palabra. Sí, Andrea, Cristina Rivero, ¿no? Y Andrea Racetti, que Andrea salió. Racetti. Andrea Bueno, Racetti. Cristina, ¿dónde estás? Acá estoy, buen día, ¿cómo Ok, están? dale, buen día. Primero, agradecer muchísimo la invitación para estar acá. Soy profe de filosofía
Y bueno, y felicitar también a todos los escritores y los ponentes. Justamente yo me hice todo lo posible para estar porque estoy trabajando migración en secundaria, soy de Uruguay, trabajo en Montevideo, en un liceo que recibe muchos estudiantes migrantes. Tengo muchos venezolanos, muchos cubanos de República Dominicana y ahora también rusos que vienen escapando de la guerra. Y bueno, entonces, en relación con esto de la otredad, con otros compañeros de trabajo también, que también tenemos formación psicoanalítica, estuvimos pensando, bueno, en cómo poder trabajar estas cuestiones, porque a veces hay una resistencia a ese otro, el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, armamos árboles genealógicos y le pedimos que los presentaran a los compañeros, ¿no? Que todos tenían que hacerlos, pero no había obligación de presentarlo, porque hay algunos estudiantes que, bueno, no quieren mostrar sus árboles por distintas razones. Entonces, bueno, en todo el que quería, sí. Y bueno, todos descubrieron en ese proceso de hacer el árbol y de hablar con los padres, los abuelos, etcétera, que había muchos secretos familiares, que tenían familiares desaparecidos, pero todos teníamos en común, incluyendo las profes, que no somos de acá, ¿no? Pues estuvimos trabajando con canciones de Jorge Drexler que hablan mucho de la cuestión antropológica, de dónde somos, ¿no? ¿Cuál es la identidad? Entonces, claro, apareció esto de, bueno, soy ¿no? Toda una familia del Líbano, bueno, soy judío, también tengo un estudiante musulmán en la misma clase que un judío, ¿no? Entonces, Es lío, riqueza. sí, sí, muy, muy, muy rico, muy lindo y también muy posibilitador de abrir la cabeza, ¿no? De poder ver que hay muchas cosas que nos unen, que hay un origen que nos une, ¿no? Un poco como dice Drexler, y posibilitar otra apertura y un diálogo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Andrea, ¿dónde estás, Andrea, que no te veo? Me tengo que ir, chao. Bueno, ¿Puedo damos solo besos. decir una oración para Sí, terminar? por supuesto, dale. Es una oración de Marc Chagall, que yo vi en un libro de él, que dice, solo es mío el país que llevo en el alma. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no sé, estaba Andrea Racetti, pero no la veo, ¿se No fue? está ahora. Ah, se fue, bueno, Se fue. quedará para después. Bueno, muchos ya se tuvieron que ir porque ya es la hora. Sí. Bueno, chicas, las tres y bueno, los 5 autores que estuvieron y a todos los que participaron, mil gracias. Es un temazo, Temazo. que además es muy, eh, Ah. digamos que tiene mucho que ver con el afecto, no me parece que se pueda solo pensar teóricamente, Sí, ¿no? Es verdad. algo, cada uno tuvo alguna anécdota, algo propia o del otro, y me parece que eso también es muy valioso, ¿no? Transmitir algo que tiene que ver con el afecto. Bueno, en el chat está el link para... O directamente en Amazon, no sé, está el chat, acá está si lo ven, si quieren hacer clic para el que lo quiera comprar el libro. Y bueno, y muy contentos de que el libro, que la editorial empiece a también, la editorial brasilera que publique en castellano, porque me parece que, o en español, no sé cómo decirlo, porque me parece que es una manera también de empezar a entramarnos, ¿no? También en lo que escribimos, para poder transmitir, porque lo valioso de esto es la transmisión, chicos. Son cosas muy valiosas que vale la pena. Bueno, mil gracias. Nos Gracias a vemos en otro ustedes. momento y bueno, un abrazo muy grande para todos. Hasta la Gracias, próxima. Gracias. gracias a todos. Chao. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao. Gracias. Gracias.